¿Cuáles son estos datos? Espero que puedan ver las gráficas. Aquí tenemos el marcador de células plasmáticas. Mi hipótesis no es correcta, como pueden ver ustedes. Estos son pacientes con mieloma múltiple, los primeros 15 pacientes. El estudio concluirá cuando tengamos 50 pacientes. Se están estudiando ya los primeros 15 pacientes. En otro estudio esperamos poder completarlos. Los marcadores de células plasmáticas realmente no cambian mucho, no se mueven. Si vemos el marcador de los monocitos y tenemos factor tisular, realmente no vemos mucho. Son cifras bajas si las comparamos con el cáncer de páncreas. Donde sí vemos alguna señal es de las plaquetas. Hay que considerar que es un estudio clínico. Empezamos con 15 pacientes, las muestras se pierden, algunos pacientes se mueren y tenemos una señal muy pequeña. Por eso estoy diciendo que son datos muy tempranos y necesitamos verlos con mucho cuidado. Lo interesante es que les estoy dando todos los marcadores endoteliales que hemos estudiado. Y en los marcadores endoteliales tenemos estos 4. Hemos visto los 4. Se están estudiando muestras sin tener ninguna idea de dónde provienen las muestras. Estamos viendo una señal en los 3 marcadores indicando que hay un aumento de las micropartículas circulantes. Lo interesante es que lo estamos viendo bastante tardíamente después del segundo ciclo, lo cual no puedo explicar. No estamos viendo el tipo de cosas que esperaríamos ver al principio una vez que se da la quimioterapia. Es difícil interpretar los datos, son datos muy incipientes, pero aquello en lo que tengo confianza es que el factor tisular probablemente no sea la fuerza determinante de la trombosis en estos pacientes. Con esto concluyo mi plática y con mucho gusto responderé las preguntas del público. ¿Al caso clínico hay alguna pregunta al doctor que presentó el caso, doctor Urbalejo? Preguntas. Yo tengo una pregunta para el doctor Urbalejo. La paciente, cuando era sometida a los procedimientos quirúrgicos, ¿sangraba durante el evento o sangraba después, durante la cirugía? Como el catéter, por ejemplo, en el momento. Durante y después. Durante y después. 5 días después. Y la conclusión es que los sangrados fueron por CID, por consumo de fibrinógeno, y la fibrinolisis estuvo incrementada, pero a pesar de dar fármacos antifibrinolíticos, no hubo una respuesta. La conclusión es que tiene CID crónica, con momentos en los que hace una CID agudizada, exacerbada, y cuando hace la CID exacerbada y no tiene fibrinógeno, no tiene plaquetas, está consumiendo factores, es lógico que sangre. Lo que no queda claro es cuando tiene CID crónica y el TP y el TTP están bien, y el fibrinógeno está por arriba de 100, y las plaquetas están en 80, 100, ¿por qué tiene sangrado mucocutáneo? No estamos seguros. Comentarios. Doctora, a mí me llama muchísimo la atención eso que usted dijo, que cuando se supone que la paciente está con CID crónica y se supone que está con CID crónica y tiene sangrado mucocutáneo a tal punto que llegó a tener sangrado vaginal y se le tuvo que realizar una cirugía. ¿No podría ser que la paciente tuviera, por ejemplo, una enfermedad de von Willebrand adquirida en donde la alteración no está en la cantidad del factor de von Willebrand? Porque vi una sola determinación de factor de von Willebrand de 200 y tantos %, sino que en ese periodo en que ella está en actividad crónica, pero que tuviera una alteración en factor de von Willebrand funcional, del tipo de la alteración funcional de von Willebrand. Sí, no, y la otra pregunta es si ustedes midieron el factor 13 de alguna manera para
constatar que ese coágulo estaba muy friable y la característica de la paciente de un sangrado que se retrasa un poco y que es tardío y se manifiesta por sangrado mucocutáneo. No hemos hecho pruebas funcionales, por ejemplo, agregación con ristocetina o porque sí, o sea, porque estaba alto el von Willebrand y entonces no se nos ocurrió, pero sería buena idea ver si hay alguna alteración en la función. ¿Y la segunda? Factor 13, 37%. Bajo, pero no esperarías tan bajo como para que ocasionara, o sea, si fuera lo único que tuviera la paciente, no tendría por qué sangrar con un factor de 37%. Esperarías que fuera menos de 10%, pero yo creo que lo que tiene ella es multifactorial, ¿no? Comentarios. Tengo una pregunta Sí, claro, para el doctor. por supuesto. Se discute mucho si tratar pacientes con cáncer y trombosis, si tratarlos con nuevos anticoagulantes, los anticoagulantes orales inhibidores de 2 y de 10, o sea, no los inhibidores de vitamina K, y me gustaría que nos platicara acerca de si lo usan, no lo usan, cuáles son los estudios que están haciendo para ver si van a ser útiles. Thank you. Gracias por la pregunta. At present, there is no clinical Por el evidence. momento no hay There's no evidencia completed clínica, trial in cancer patients. No hay ningún estudio that would finalizado guide en you. pacientes con cáncer que nos pudiera guiar. I can say that there are two. Puedo decir que hay dos estudios en este momento. Uno, un estudio a gran escala, el SELECT en el Reino Unido, aleatorizando a pacientes similares a los del estudio CLOT y el estudio CATCH para recibir 6 meses de heparina de bajo peso molecular o rivaroxaban. Tiene un buen diseño. El criterio de valoración primario es ver cómo llegan los pacientes a los 6 meses, lo cual es difícil para algunos de estos pacientes. Si se concluye, será un estudio de 1.300 pacientes y es algo que todos estamos esperando, pero por el momento no tenemos evidencia para utilizar estos agentes por diferentes razones. No sabemos mucho acerca del cáncer y estos fármacos en términos de la población de pacientes que tengan problemas con metástasis hepáticas, problemas de absorción. Hay muchos problemas de alto riesgo de sangrado, con rivaroxaban, etcétera. Esto no es trivial y no tenemos capacidad de reversión. Hay muchas cosas que no sabemos de estos nuevos agentes. Algunos pacientes aptos quizás pueden recibir algún paciente ambulatorio, pero en términos de tratar a los pacientes con cáncer, en este momento no tenemos evidencia. Diseñamos un estudio pequeño de 100 pacientes para estudiar esto en un subgrupo muy específico, que pensamos que es un subgrupo muy apto, con probabilidad de efectos secundarios, y quizás podamos tener los datos. Esto es en pacientes con tromboembolia pulmonar incidental. Sí. Bueno, a la mesa. Esa trombosis podría estar asociada a la microangiopatía trombótica que se presenta en el cáncer, asociada a cáncer. ¿Puede ser parte de o son dos fenómenos independientes? La trombosis que se ve en pacientes con CID, sí tienes esquistocitos muchas veces en estos pacientes. O sea, sí puedes tener microangiopatía trombótica, pero no creo que sea TTP. ¿Qué piensas tú? ¿Podría ser como una parte del espectro? What do you think? Can I just ask a couple of questions, because a lot of pancreatic cancer patients have got high Muchos pacientes microparticles con and cáncer with de tissue factor, páncreas and you don't see tienen this happening. So I do believe micropartículas y this is factor tisular y vemos que esto ocurre. Creo que es un problema multifactorial complejo. Did this cancer have mucin? ¿Tenía mucina el cáncer? ¿Se tiñó por la mucina? No. Well differentiated. Did it have Bien mucin pools diferenciado. on it? Okay, fair enough.
That's one thing that I've got a couple of case reports in Tengo un par pancreatic de cancer patients reportes who de get casos en pacientes con catastrophic cáncer multiple pancreático thrombosis all over the con place. trombosis And múltiples usually it's a catastróficas. type of DIC, Generalmente es un tipo de picture, CID and they don't do it all well, so y no yours les has va done para nada much bien. better than- A esta paciente le fue mucho mejor que a muchos otros I'm not pacientes. sure. I mean, No estoy this seguro. kind of case I'd send to the hematologist. Este caso yo se lo remitiría a un hematólogo.